Hoy vas a conocer Nigrán. Nigrán es un municipio del suroeste de la provincia de Pontevedra, perteneciente a la comarca del Val Miñor, junto con Bayona y Gondomar, que veremos las próximas semanas. Tiene 35 kilómetros cuadrados y 18.174 habitantes. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy es... ¿Qué día es hoy? 20 de febrero. Estamos a 12 grados y os saludo desde Nigrán, cerquita de Vigo. Ya veis que se ve el mar cerca. Estamos en un pueblo súper turístico y en la super playa de Patos, una playa de surf. Pues mira, cuando llegamos yo creo que no había tantas olas, o por aquí, por allá, por la derecha hay más olas que por la izquierda, pero sí es una playa de surf. Pero es curioso que debe ser tan turístico que la mayoría de los bares están cerrados o están abriendo aún ahora. Este parece que está abriendo ahora. Mira, una taquería. Están como preparándose para la temporada turística. Están como limpiando, arreglando. Pues nada, vamos a ver un poco la playa de Patos. La playa de Patos es uno de los lugares donde comenzó el surf en Galicia. A mediados de los años 70, pioneros como Álvaro y Fernando Iglesias o Paco Chuco Fernández empezaron a surfear en esta playa de Nigrán, cuando el deporte era todavía casi desconocido en la comunidad. Sin escuelas ni infraestructura y con material muy limitado, fueron sentando las bases de una tradición que hoy convierte a Patos en una de las playas de referencia del surf gallego. La creación del Patos Surf Club consolidó ese movimiento y dio continuidad a nuevas generaciones. Desde entonces, la playa ha acogido pruebas del circuito gallego y campeonatos nacionales, afianzando su papel en la historia del surf gallego. Bueno, pues estamos en el mirador de Monteferro, bueno, en el monte de Monteferro, pero no sabía que había esto. Y aquí hay una inscripción que pone una oración por los navegantes que en la lucha por la existencia hallaron en el mar su sepultura, por los que han perecido luchando por el honor de su patria o por el ideal, por tantas tragedias en fin sepultadas en el fondo del Atlántico. Pues por ellos, vaya. Bueno, el mirador está para el otro lado, pero no sabía que había este monumento y os lo enseño. El mirador está para el otro lado, para Nigrán, pero por este lado se ve un poquito de Vigo. Se ve por ahí la isla de Toralla, que si os acordáis, pues es una isla que desentona bastante. Por ahí se adivina, porque tiene un edificio altísimo y ya está. Es una isla privada con un puentecito y tiene aquel edificio alto.
Así que por ahí está Vigo, las playas de Vigo. Pero lo que queremos es ver el concello de Nigrán. Bueno, pues lo tienen bastante cuidadito esto, por lo menos está cortada la hierba, no está salvaje. ¿Y aquí qué pone? Se inauguró este monumento el 28 de julio de 1924, reinando Su Majestad Don Alfonso XIII, por el presidente del Directorio, excelentísimo señor Don Miguel Primo de Rivera, con asistencia del general excelentísimo señor Don Severiano Martínez Anido, principal protector, y la cooperación de los generales excelentísimos señores Don Luis Bermúdez de Castro, ministro de la Guerra, y Don Ángel del Barrio, gobernador militar de Vigo. Lo bendijo el ilustrísimo señor Don Manuel María Vidal Boullón, obispo de Tui. Ay, allí arriba hay una corona. Pues seguimos dando la vuelta al monumento. Hay mucho monte por aquí. Probablemente hay senderos para hacer senderismo. Y a ver qué pone por este lado. Se elevó este monumento a la Marina Universal para que los navegantes, al divisarla, sientan la emoción de verse saludados por España. Que de este granito emanen perpetuamente efluvios de amor que conforten a los solitarios viajeros de la espléndida llanura del Atlántico. Qué bonito, ¿no? Pues fijaros que allí al fondo dejamos el monumento, que así de lejos parece un templo. Y por aquí, por el monte, hay mesitas, hay barbacoas. Y aquí tenemos el espectáculo. Empezamos fuerte el vídeo, ¿eh? Y estas que tenéis aquí son las Islas Estelas. Y ese pueblo que veis allá es Bayona, que estará próximamente en el canal. Y este otro pueblo que está por aquí es Nigrán, que estamos visitando ahora. El llamado arco visigótico de Panxón, situado junto al templo votivo do Mar, es uno de los restos más antiguos del cristianismo en Galicia. Se trata de un arco de herradura que pertenecía a una iglesia altomedieval, levantada probablemente entre los siglos VI y VII en época visigoda. Es una pieza excepcional, porque conserva la tipología característica de aquel periodo, arco cerrado y ligeramente peraltado, anterior incluso a la influencia islámica en la península. Lo que hoy vemos es solo un fragmento, pero suficiente para entender que aquí existía un templo muchos siglos antes del edificio actual. El templo votivo del Mar está en Panxón, parroquia de Nigrán, y se construyó en la primera mitad del siglo XX como cumplimiento de un voto colectivo.
La idea era levantar un santuario dedicado a la Virgen del Carmen, muy vinculada al mundo del mar, en agradecimiento y protección para los marineros de la zona. La obra comenzó en 1932 y se prolongó durante años, con interrupciones por la guerra civil y dificultades económicas. Fue finalmente inaugurado en 1937, aunque los trabajos y acabados continuaron después. El proyecto es de Antonio Palacios, uno de los arquitectos más importantes de la España de comienzos del siglo XX. Nacido en Oporriño en 1874, Palacios desarrolló buena parte de su carrera en Madrid, donde dejó algunas de las imágenes más reconocibles de la ciudad. Su obra más emblemática es el actual Palacio de Cibeles, construido originalmente como Palacio de Comunicaciones. Ese edificio monumental que hoy es sede del ayuntamiento y que domina la plaza de Cibeles. También participó en el diseño de edificios del Metro de Madrid y en otras construcciones institucionales que definieron la estética monumental de la capital en el primer tercio del siglo XX. Pero aunque Madrid fue el gran escaparate de Palacios, Galicia nunca dejó de estar presente en su trayectoria. En su tierra firmó obras como el Teatro García Barbón en Vigo, el edificio del Ayuntamiento de Oporriño o el balneario de Mondariz. En Galicia experimentó más con la tradición, con la piedra, con el diálogo entre lo monumental y lo local. Y eso se nota en el Templo Votivo del Mar. El edificio combina referencias muy diversas. Por un lado, tiene una clara inspiración en el románico gallego, visible en los arcos de medio punto y en la sobriedad de la piedra. Por otro, incorpora elementos que recuerdan a la arquitectura medieval inglesa e incluso a ciertos ecos modernistas. No es una copia de nada concreto, es una reinterpretación. Palacios no quería hacer una iglesia parroquial más, quería levantar un santuario con presencia simbólica frente al Atlántico. Su ubicación no es casual, está situado muy cerca del mar, en un punto elevado respecto a la playa de Panxón, de manera que el templo se convierte casi en faro simbólico. La torre tiene una silueta robusta, casi fortificada, y el conjunto transmite sensación de solidez. No es una iglesia ligera ni ornamental, es compacta, casi defensiva, como si estuviera pensada para resistir temporales. El interior sigue esa misma lógica, piedra vista, sensación de recogimiento, una atmósfera más cercana a la tradición medieval que al barroco recargado. Es una arquitectura que busca transmitir permanencia. Estamos en el puerto de Panxón. Bueno, nosotros estamos en el puerto de Panxón, pero estáis viendo la playa de Panxón, que es larguísima, impresionante, en Nigrán.
Pero fijaros cómo está el paseo de madera, todo cerrado porque está estropeado, a lo mejor por toda la lluvia que cayó. Pues fijaros que ahí dejábamos el templo votivo del mar, precioso, una preciosidad, y hemos venido hasta la punta del puerto de Panchón. Aquí tenéis las señales y ahí tenéis el océano Atlántico, la costa hacia el sur. Ese pueblo de ahí es Bayona, que lo veremos en otro episodio próximo. Y toda esta playaza es la playa de Panchón. Aunque no sé si una parte se llama de otra manera, si no ya sabéis que os lo pongo siempre en subtítulos. Y aquella sierra que veis allí al fondo también la vamos a visitar en próximos capítulos. Subiremos hasta casi del todo arriba. Y bueno, por fin pararon los temporales, pero aún se resiste el cielo azul. Tenemos un trocito ahí. Por lo menos está apretando el sol. La verdad que hace calor, ¿eh? El puente de la Ramallosa es uno de los puentes medievales más importantes del sur de Galicia. Cruza el río Miñor en la desembocadura de la ría de Bayona y durante siglos fue un paso estratégico en la comunicación entre el Val Miñor y el resto del territorio. Su origen se sitúa en el siglo XIII, en plena Edad Media, aunque probablemente se levantó sobre estructuras anteriores. Es un puente de sillería granítica, con varios arcos apuntados que delatan su cronología medieval. No es un simple elemento funcional, es infraestructura histórica. Por aquí pasaban comerciantes, peregrinos y viajeros. De hecho, formaba parte de una ruta secundaria vinculada al camino portugués hacia Santiago. Durante siglos estuvo asociado a una institución benéfica conocida como el Hospital de la Ramallosa, destinada a la atención de pobres y peregrinos. El puente no era solo tránsito, era también punto de acogida y control. Su silueta baja y alargada integrada en el paisaje fluvial mantiene aún ese carácter sobrio y resistente propio de la ingeniería medieval gallega. Frente a la movilidad rápida de hoy, el puente recuerda que durante cientos de años cruzar un río era un acontecimiento técnico y social, y este en Nigrán sigue cumpliendo su función 7 siglos después. En la desembocadura del río Miñor se encuentra el humedal de Afoz, un espacio natural protegido e integrado en la Red Natura 2000. Es una zona de marismas y dunas de gran valor ecológico, especialmente importante como área de descanso y alimentación para aves migratorias. Playa América es una de las playas más amplias y accesibles del sur de Galicia, con arena fina y un perfil muy abierto hacia la ría de Bayona. Esa orientación hace que, a diferencia de Patos, aquí el mar sea generalmente más tranquilo, lo que la convirtió pronto en playa familiar y en destino veraniego por excelencia. El nombre tiene una explicación histórica interesante.
A finales del siglo XIX y comienzos del XX, muchos emigrantes gallegos regresaban de América, sobre todo de países como Argentina, Cuba o Uruguay, con cierto capital. Algunos de esos indianos invirtieron en viviendas de veraneo en esta zona. De ahí el nombre América, un homenaje simbólico al continente que había marcado la vida económica y social de tantas familias gallegas. No es una playa bautizada por exotismo, sino por memoria migratoria. En el primer tercio del siglo XX, Playa América empezó a consolidarse como destino turístico. Se construyeron villas, pequeños hoteles y paseos marítimos. Fue una de las zonas pioneras del turismo de verano en el área de Vigo y Bayona. De hecho, durante décadas fue el lugar habitual de veraneo de familias acomodadas, lo que contribuyó a su desarrollo urbanístico temprano. Además, desde el punto de vista geográfico, está muy vinculada a la dinámica del estuario del Miñor y a los sistemas dunares que la conectan con el humedal de Afoz. No es solo un arenal aislado, forma parte de un conjunto costero donde interactúan mar, río y viento. Esa combinación explica su amplitud y la calidad de su arena. También tiene un papel social muy marcado. Si Patos representa la cultura del surf y la identidad más atlántica, Playa América representa el verano clásico, familias, paseos al atardecer, terrazas abiertas y segunda residencia. Es una playa que habla del cambio de Galicia en el siglo XX, de tierra de migrantes a destino turístico. Y hasta aquí el vídeo de hoy por el Concello de Nigrán. Espero que os haya encantado. Si ha sido así, por favor, regaladme un like, suscribiros que es gratis y me ayuda a seguir creando contenido y compartid para que llegue a más gente. Muchísimas gracias y hasta la próxima.